Tengo entre mis manos un libro que seguro que está en la mesita de noche de muchos de vosotros. Un libro de cabecera de muchos de vosotros. Un libro que en su día irrumpió con muchísima fuerza al estilo de grandes libros espirituales o de descubrimiento, como por ejemplo El poder de la hora de Cartor o incluso El alquimista de Paulo Coelho. Mira qué te digo. La voz de tu alma, una saga que ha despertado muchas almas, que ha hecho precisamente que desarrollemos ahora en la era de la inteligencia artificial, que se habla tanto de la inteligencia artificial, pues este es un libro que ha despertado la inteligencia y tecnología espiritual de muchísimas personas. ¿Por qué hablo de este libro? Porque nos acompaña su autor. Aquí en el plató de Alex Comunica está con nosotros Laín García Calvo. Laín, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba aquí ennubilado con tu voz, digo, ostras, qué bien suena la voz de tu alma en tu voz, ¿eh? Oye, qué maravilla la voz de tu alma, un libro que ha despertado también muchísimas vocaciones, Laín. Sí. Muchísimas vocaciones. ¿Cuántos libros, cuántas personas han leído ya tu saga? Libro se vendió más de 1,5 millones. 1,5 millones. Sí, de toda la saga, que son 12 tomos. Y sí, sí. Y lo que decías de que rompió muy fuerte es que es verdad, porque cuando lo saqué en Argentina, lo distribuí con la editorial Océano, que eran distribuidores solo, y me dijeron que vendía más que Harry Potter. Cuando lanzó Harry Potter en Argentina, se vendió más La voz de tu alma. Pero tiene más que Harry Potter. Te lo juro, sí, sí. Pero tiene una explicación. No es que haya vendido más libros que Harry Potter en general, ya se sabe que no, pero cuando en el lanzamiento de La voz de tu alma en Argentina vendió más que Harry Potter, tiene una explicación, porque yo llevaba como 3 o 4 años haciendo mucha promoción en redes sociales, pero todavía no había llegado el libro en Argentina. Entonces había mucho argentino con muchas ganas de poder leer ese libro cuando llegara. Entonces, claro, las primeras semanas hizo un boom increíble. Laín, la voz de tu alma. ¿Qué es el alma? Pues mira, yo escuché una vez que tú seguramente lo debes conocer, al doctor Ángel Escudero, Sí. ¿no? Pues él decía que era un pedacito del creador que todos llevamos dentro, ¿no? Y que ese alma humana, pensamiento a pensamiento, es la que va creando toda nuestra realidad, ¿no? Pues eso justamente es el alma humana, esa divinidad, ese Dios que todos tenemos dentro. Platón decía, somos dioses pero lo hemos olvidado. Jesús de Nazaret también decía, buscad dentro, ¿no? Que dentro está, vuestro verdadero interior está el reino. Y ese reino es ese poder creador que todos tenemos dentro. Y yo siento que cada uno de nosotros somos, yo veo que cada uno de nosotros somos como un trocito de Dios. Pero tú imagínate el mar, el océano, ¿no? Y que de repente hay como un choque de olas y sale como unas gotitas, ¿no? Pues esas gotitas que están en el aire somos nosotros, que luego cuando vuelve a caer al mar, pues se vuelve a fundir con todo, ¿no? Pues eso somos nosotros en esta experiencia humana. Esa gotita que está en el aire, que contenemos todo el poder de todo el creador, pero que estamos viviendo esta experiencia para luego volver al océano. Pues eso es justamente lo que yo considero que somos, y al escuchar la voz de tu alma estamos escuchando esa voz de ese Dios interior que todos tenemos, que si lo escuchamos y nos dejamos guiar, pues la vida me ha demostrado una y otra vez que siempre estamos en lo correcto, aunque aparentemente al principio parece que no. Porque muchas veces tomas decisiones que si las racionalizas, al principio dices, lo lógico racional es esto. Pero las mejores decisiones de mi vida han sido irracionales. O sea, han sido locas, que además todo mi entorno me decían, estás loco, esto no sé qué. O sea, yo dejé la universidad, me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera y ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y mi madre siempre me decía, termina que tendrás un título. Pero esa voz de mi alma me decía, pero es que tú, Laín, no quieres hacer eso. Tú quieres ser escritor, quieres ser formador, quieres hacer lo que tantos y tantos y tantos mentores, terapeutas, formadores, coaches te han ayudado en toda tu vida. Tú quieres ser eso para la vida de los demás. Entonces tuve que tomar decisiones irracionales, porque ¿a quién se le ocurriría dejar la universidad, dejar la natación, que yo había sido nadador toda mi vida? Volver otra vez a casa de mis padres, habiendo estado en una universidad privada con una beca, que salía de ahí ya teniendo prácticamente trabajo. Y de repente digo, no, dejo todo esto, dejo la natación, dejo la universidad, me vuelvo a casa de mis padres con 28 años o 29 años y para hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Aparentemente era una locura, pero se ha convertido en mi mayor bendición y la de más de 1,5 millones de lectores, ¿no? Entonces, tomé buena decisión, pero no fue porque la racionalicé, porque si no, no haría nada. Claro, es importante esto porque, claro, en la vida es clave la toma de decisiones, ¿no? Sí. Hay un libro que dice también, no tomes pastillas, toma decisiones. Total. Es muy importante tomar decisiones, pero claro, ¿qué decisión tomar? ¿Cómo sé que esa decisión sale del alma o sale de mi ego, de otro sitio que no tiene nada que ver, ¿no? Es la primera sensación que tienes. Cuando tú tomas una decisión,
Mira, yo ¿sabes cuando escribí La voz de tu alma? Al día siguiente de que mi mejor amigo de toda la vida me llamara un domingo a las 10:30 de la noche y me dijo, me ha acostado con tu novia, con la novia de ese momento. Y claro, me rompió todos los esquemas. Además, yo estaba en un grupo de WhatsApp donde tenía todos mis amigos de toda la vida, pues con los que entrenaba y con los que salía el fin de semana, si íbamos al cine o lo que sea, a la discoteca o lo que sea, ¿no? O sea, eran mis amigos todos esos. Y ese chico estaba dentro de ese grupo y era mi mejor amigo. Entonces me llamó en ese momento y me dijo, Laín, me ha acostado con tu novia. Entonces yo automáticamente, bueno, me derrumbé, ¿no? Y todo lo típico, pero entré en ese grupo de WhatsApp y les dije, mirad lo que ha hecho nuestro amigo, ¿vale? Yo me salgo de este grupo, pero no por nada, es que no quiero estar con gente con ese tipo de valores. Y lo único que ha hecho que no se acostara con vuestra novia y no con la mía es que a lo mejor la mía le ha gustado más, porque una persona que tiene ese nivel de... Entonces, yo no quiero estar con ese tipo de gente. Claro, yo me salí del grupo, me despedí de ese grupo, pero yo pensaba, digo, bueno, ahora me escribirán todos, ¿no? Para decir, hostia, Laín, lo siento, tal, no sé qué. Han pasado, pues, más de 12, 13, 14 años y nadie me ha escrito. Solo me escribió una vez uno, cuando vio que tenía mucha repercusión en las redes sociales, para ver si le podía ayudar a promocionar algo. ¿Te lo puedes creer o no? O sea, eso es lo que pasó. Pero fue mi mayor bendición en realidad, porque al día siguiente me puse a escribir La voz de tu alma. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer cosas y no las hacemos porque nuestro entorno no lo aprobaría. Y la presión social del entorno es súper poderosa. O sea, ¿cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por lo que los demás pensarían de nosotros, ¿no? Si yo llego a hacer caso a mis padres o a mis profesores, yo recuerdo el día que en el último año, hubo un profesor que me dijo, bueno, Laín, ¿qué vas a hacer después de esto? Y él se pensaba que diría, pues voy a ser catedrático de universidad, o voy a ser entrenador de no sé qué, voy a ser tal. Y le dije, no, yo quiero ser escritor de libros de autoayuda. Y todavía veo su cara de decepción y de preocupación, una mezcla. De decepción y preocupación, dices, se nos ha descarriado, ¿no? Este hombre. Pero una vez más hice lo que me apetecía. Y en ese momento, cuando me quedé solo, dicen que el camino del guerrero empieza por la soledad. Cuando me quedé solo, sin amigos y sin nadie, yo ya no tenía que darle explicaciones a nadie de lo que yo quería escribir. ¿Tú te imaginas, Alex? ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Pues tenía 29 años, 28 o 29. 28, 29. Sí, cuando escribí La voz de tu alma. Y nunca hubiera hecho eso si hubiera estado con ese grupo de amigos. Porque tú imagínate a mí comentándole a ese grupo de personas, ostras, tengo que escribir este libro, me hubieran tirado por el suelo eso, me hubieran tratado de disuadir de que no lo hiciera. Entonces yo creo que Dios o el universo, como cada uno le quiera llamar, es inteligente, hay que aprender a escucharlo y te va a llevar por el camino que justamente te va a llevar a cumplir con todos tus sueños, que para cada uno el propósito es diferente. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese llamado y hay que escucharlo y hay que ser valiente. La fe tiene que ver con la valentía y tiene que ver con la acción. Una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Entonces tú demuestras tu fe y Jesús de Nazaret decía, según tu fe te es dado, por la calidad y la cantidad de las acciones que eres capaz de tomar dirigidos hacia eso que tu alma te está pidiendo que hagas. Y yo creo que la vida de las personas se estropea por hacer mucho caso a la sociedad, por ese sentimiento de rebaño, ¿no? De estar protegidos en el rebaño y de tratar de agradar a todo el mundo, y al final acabas desagradándote a ti, que eres lo más importante. Estoy seguro, Laín, que muchas de las personas que ahora están viendo este programa dirán, pues voy a hacer caso a Laín, yo quiero escuchar mi alma. ¿Por dónde empiezo para escuchar mi alma? Aprender a estar solos y aislarse. Claro, es que tú no puedes escuchar la voz de tu alma si estás escuchando las voces ajenas, ¿no? Normalmente estamos demasiado rodeados de opiniones ajenas. Desde la propia televisión, los informativos, a tus amigos, todos tienen una opinión sobre ti y sobre cómo tiene que ir tu vida, pero nadie escucha su propia opinión. Entonces, esta mañana lo comentaba con un amigo, a mí me gusta mucho la soledad que yo elijo, es la buena, es elegida, ¿no? Y entonces a mí me encanta la soledad. Y de vez en cuando elijo socializar. Hay gente que no, que es todo lo contrario. Tiene que socializar todo el tiempo y de vez en cuando busca sus momentos de soledad. Yo es al revés. Yo necesito soledad continua y de vez en cuando socializo. Porque me gusta mucho estar en mis pensamientos y aprender a escucharme a mí mismo. Es que es bíblico. Jesús de Nazaret decía, conoceos a vosotros mismos y seréis conocidos y reinaréis sobre el universo y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza y seréis la pobreza misma. Está relacionando el no conocerte a ti mismo con la pobreza, y con, espiritual y física también, de bolsillo. Entonces es que es muy importante conocerte a ti mismo y muy importante saber quién eres, saber cuáles son tus anhelos, lo que tú quieres, y ser valiente en ese tipo de decisiones. O sea, que yo empezaría siempre con aprender, no te digo que te aísles y te vayas como un monje 40 días a meditar, pero sí que elijas momentos puntuales
para mirar hacia adentro. A veces da mucho miedo mirar hacia adentro, sobre todo cuando llevas mucho tiempo sin mirar. Es como el que tiene la basura debajo de la alfombra que no la quieres levantar. Pero tarde o temprano la vas a tener que levantar porque va a asomar la mierda, ¿sí o no? Entonces, nosotros es lo mismo. Y si, claro, haces ese momento de silencio, ¿no? Abres la caja de Pandora, obviamente, porque Claro. miras ahí dentro Sí, sí, sí. y te das cuenta de que no tienes el trabajo que quieres, ni estás con la persona que quieres, que nada te motiva, nada te ilusiona. Pero claro, lo tienes todo montado de una manera, facturas, hipoteca, familia, esto y lo otro, que no puedes cambiar tu vida. Yo por eso te preguntaba la edad, porque quizá quien está viendo esta entrevista, que pueda tener, yo qué sé, 60, 70 años, dice, yo es que para mí ya es muy tarde cambiar, empezar a escuchar la voz de mi alma. Mira, lo he hecho lo mejor que he podido, pero ya el cambio es imposible a mi edad. No. No. No, tienes que buscar referencias de gente que haya hecho cambios a tu edad. O sea, todo se mueve por tu sistema de creencias. La fe es el sistema de creencias. La fe en la Biblia se describe como la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Si tú tienes convicción y certeza sobre algo, tú actúas sobre ese algo. La gente dice, no puedo cambiar porque su fe, su convicción, su creencia es de que no puedo cambiar. Pero lo primero que tienes que hacer es buscar nuevas referencias que te ayuden a creer que sí es posible cambiar. Entonces, ¿qué tienes? ¿60 años y te quieres reinventar? Busca ejemplos en el mundo de gente que se ha reinventado con 60 años. Ya verás que los vas a encontrar. En el Evangelio perdido de Santo Tomás, uno de estos apócrifos que sacó la Iglesia, ¿no? de la Biblia original, empieza con la primera palabra de Jesús que dice, porque la primera palabra del escritor que escribió el Evangelio dice, quien le encuentre sentido a esta palabra no gustará la muerte. Y ya las primeras palabras que dice Jesús de Nazaret en ese Evangelio dice, que además es como empieza la voz de tu alma, os lo voy a leer tal cual. Dice, el que busca no debe dejar de buscar. Espera, mira. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. O sea, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. O sea, no puedes parar. Tú quieres hacer un cambio, hasta que no sepas cómo se hace, no te pares. No te pares. Yo siempre digo que solo fracasa el que abandona. No existe el fracaso si sigues intentándolo, solo fracasa el que abandona. Y eso cambia mucho el significado del fracaso que le dan las personas, ¿no? Las personas fallan en un momento y dicen, he fracasado. No has fracasado porque te detienes. Si tú sigues intentándolo y sigues probándolo, tarde o temprano encontrarás la manera. Siempre hay una manera. La primera creencia que tienes que tener es que siempre hay una manera y que siempre hay alguien que lo ha hecho. Si nadie lo ha hecho, entonces tú tienes el llamado a ser el primero, porque vas a ser punta de flecha. Todos conocemos la historia de Roger Bannister, que fue el primero en bajar ¿cómo era? La milla en los 4 minutos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, hasta la ciencia, los médicos de la época decían, es imposible, Es imposible. te revienta el corazón si corres más de tal. Bueno, Roger Bannister fue el primero en hacerlo. En los siguientes 3 años, 20 y pico personas lo hicieron y hoy en día cualquier chaval de instituto que haga atletismo baja de los 4 minutos en la milla. Una cosa que la ciencia hace no sé cuántos años dijo que eso era imposible. O sea que no importa tanto lo que digan los demás, sino lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que vas a crear, pero no desde un punto de vista tan espiritual y metafísico. A mí me gusta bajar el concepto a la tierra, sino que cuando tú estás convencido de algo, se aplica esa frase del Evangelio de Santo Tomás, es no paro hasta lograrlo. Yo siempre he sido un convencido de que si voy a hacer algo, esta mañana estaba con un amigo que acaba de lanzar un libro y me decía, bueno, si vendo 200 libros estará bien. Digo, bueno, pues eso es hasta lo que vas a llegar, porque estás apuntando a 200 libros. Y después, voy a ver qué es lo que pasa. Pues entonces ya estás dejando la opción de que no pase nada. No, tú no tienes que ir a ver lo que pasa. Tú tienes que ir a cuánto es lo que quieres vender. No te digo que mañana, pero ¿cuánto quieres vender? Apunta, ¿qué quieres apuntar? ¿A 1 millón? Apunta a 1 millón, lo vas a vender. ¿Por qué? Tienes que aumentar las probabilidades. Alex, ¿cuánta gente hay que saque un libro? Yo saqué La voz de tu alma en el año 2013. Hace 11 años ahora que saqué La voz de tu alma, ¿vale? ¿Cuánta gente ves que 11 años después promociona La voz de tu alma con tanta intensidad como la promociono yo después de haber vendido 1,5 millones de libros? Es imposible, no hay nadie. Entonces se trata de aumentar las probabilidades. Si hay un solo escritor que pueda vender 1 millón de libros, voy a ser yo. Porque nadie en el planeta va a ser capaz de hacer tanto como yo voy a hacer por promocionar este libro. Cuando yo empecé a promocionar La voz de tu alma, hubo una persona en las redes sociales que me dijo, nunca he visto a nadie promocionar tanto un libro. Digo, ni lo verás. Ni lo verás. porque ya, y si lo ves, dímelo por favor que lo voy a modelar. Porque yo me he puesto el objetivo, inicialmente me puse el objetivo de vender más de 1 millón de libros de La voz de tu alma. Porque eso significaría 1 millón de vidas impactadas. Bueno, no 1 millón de vidas, porque vender 1 millón de libros, ¿cuánta gente deja el libro a 3, 4 personas? Seguramente si tengo 1,5 millones de lectores o 1,5 millones de libros vendidos, hay varios millones más de lectores.
Eso sin contar la piratería de libros, que la gente se pasa libros y tal, pues es que igual tengo 10 millones de lectores y no lo sé. Pero hay que mirar, hay que mirar la IN, pero es que de la IN solo hay uno. Y autores que vendan 1 millón de libros, muy pocos. Hay quien dice esto, sí que es cierto que hay una disciplina, pero hay mucha gente que tiene mucha disciplina, que se esfuerza, que tiene constancia, y dicen que hay un factor suerte, que no todo el mundo que lo hace lo consigue. No. No. No se lo creen. Una cosa es que tú te esfuerces mucho, gente esforzándose diariamente, hay bastante, ¿no? También hay mucha gente que se ha rendido, que ya son vagos, pero que yo creo que la vagancia es que han perdido la fe y han perdido la visión. No creo que nadie sea vago por naturaleza, le falta ese estímulo. Y hay gente que ya se ha rendido y hay gente que se esfuerza mucho, pero no está haciendo lo correcto. O sea, es como la mosca tratando de salir del cristal siempre, ¿no? Pues no tienes por qué. No estás haciendo lo correcto, te estás esforzando mucho, pero no estás haciendo lo correcto. Y luego no se lo creen, te lo tienes que creer. Si no te lo crees, no lo vas a hacer, no vas a hacer lo correcto. Y es muy diferente, Alex. Mira, yo siempre digo que tú tienes que apuntar a lo grande, tienes que apuntar a las estrellas para llegar a la luna. Siempre te vas a quedar corto en tus metas, por eso asegúrate de apuntar muy alto, ¿no? Entonces, si tú dices, pero que cada uno lo aplique a lo que él quiera conseguir, no todo el mundo quiere ser escritor, ni todo el mundo quiere ser formador, ni todo el mundo no, pero a lo mejor hay gente que quiere ser lo que sea, me da igual. Pues tú imagínate que si tú apuntas a vender 1 millón de libros, las decisiones que vas a tomar son muy diferentes a si apuntas, como mi amigo me decía esta mañana, a 200 libros, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo quiero recorrer desde aquí hasta aquí y tengo un límite de tiempo y tenemos el límite de tiempo de la edad, o sea, de que nos vamos a morir, entonces el ser humano viene con una fecha de caducidad, con lo cual el tiempo es limitado, que es el factor más importante, el tiempo. Si tú quieres llegar de aquí a aquí y tienes el mismo tiempo, ya puedes correr, que si quieres llegar aquí, ¿no? Si quieres llegar aquí, te crees que tienes tiempo, decía Buda. El problema de la humanidad es que se cree que tiene tiempo. Si yo vengo de aquí y quiero llegar aquí, me puedo relajar un poco, puedo dudar, puedo permitirme decir, ay, es que estoy todavía pensando a ver cómo lo hago. Pero si tú quieres llegar aquí, más te vale empezar a caminar. No me voy a preparar el calzado a ver la ropa que me pongo, ¿no? Empiezo a caminar con el calzado que tengo, la ropa, y cuando se me desgaste ya la iré cambiando, porque tengo que llegar aquí. Esa es la diferencia del que llega al que no llega. Primero es dónde te pones el límite, dónde quieres llegar, y sabiendo que tienes que correr y tienes que espabilar. Si yo empiezo con... Yo La voz de tu alma tenía 29 años cuando lo saqué, ¿vale? Me llegó el primer tomo el día de abril, el día del libro, internacional del libro, que era una autoedición. Pues si yo empiezo con 29 años y quiero llegar a 1 millón de libros, me puedo relajar más que si empiezo con 40, ¿no? O con 60. Entonces yo creo que la edad es una bendición, lejos de ser una maldición, es una bendición. Porque ¿cuántos jóvenes hay diciendo es que soy demasiado joven? Se pasan la mitad de la vida diciendo soy demasiado joven y la segunda mitad de la vida diciendo soy... demasiado viejo. Exactamente. Eso es y no avanzan. Eso es cierto. Fíjate que el otro día veía yo un documental que hacían a personas mayores o personas que estaban convalecientes o incluso en el lecho de muerte, ¿no? Sí. Y hablaban de que precisamente de lo que más se arrepentían era de aquello que habían deseado hacer y que no habían hecho. Incluso decirle a aquella persona que la amaban, haber hecho aquel trabajo, haber intentado ser cantante, haber hecho un montón de cosas que por miedo o por hacer caso a los demás, o precisamente por esta creencia de que solo puede llegar uno, solo puede llegar uno. Bueno, a veces uno dice, vale, yo quiero vender 1 millón, ¿no? Y me preparo para vender 1 millón. Sí. Quizá no vendo 1 millón, vendo 800.000, que ya está muy bien. O 500.000. Pero puestos a apuntar, oye, apunto a la luna, que aunque me quede corto, no llegue a la luna, va a estar muy bien, va a ser un éxito, ¿no? Quizás también, ¿tú crees que es un problema la imponerse objetivos inalcanzables? ¿Ser demasiado ambicioso? A ver, ¿O no? No, la ambición es súper buena. Es súper buena. Bien, claro, la ambición mala hacia lo malo, enfocado en lo malo, es malo, ¿no? O sea, si tú eres un tío avaricioso que tiene ambición de acumular muchos millones a costa pues, iba a decir una palabrota, dime sinónimos, de machacar a los demás, de sí, bueno, machacar, pisotear a los demás, de tal, de no sé qué, ¿no? De abusar de los demás, de tal, no sé qué, pues es mala, ¿no? Esa ambición. Pero una ambición tuya que te exige un crecimiento. O sea, yo soy infinitamente mejor persona ahora que cuando empecé. Porque en el camino a llegar aquí he tenido que hacer una transformación tan brutal y superar tantos obstáculos que me han vuelto mejor persona, una persona más sabia, una persona con más recursos, una persona infinitamente mejor. Y además una cosa muy importante, que a lo mejor nos estamos enfocando mucho en haber vendido 1 millón de libros, pero para mí es más importante los millones de almas impactadas
las transformaciones que hay gracias a ese vídeo, que es mi propósito de vida verdadero, ¿no? El dinero viene por añadidura, pero el impacto es lo que estoy buscando. Y cuando tú dices, es 1 entre 1.000.000, ¿y por qué no vas? ¿Y por qué tú no te La pregunta que se tiene que hacer la gente es, ¿y por qué tú no te identificas con ese 1? ¿Por qué te identificas con los 999.999 y no con ese 1? Porque yo no tengo tanto talento, me falta carisma, Claro. no soy interesante. Sí. Te los voy rebatiendo porque es lo Sí. que estaba pensando la gente, ¿vale? O sea, el talento, ¿vale? El talento es la excusa de los mediocres. Los dones y los talentos es la excusa de los mediocres. Te lo voy a explicar, ¿vale? O sea, yo siempre digo, yo hago mentorías privadas, no sé si lo sabes, con grupos de gentes, ¿vale? Ahora estaba promocionando la alta mentoría y saqué un montón de alumnos míos a hacer directos conmigo en Instagram, que la gente puede ir a mi Instagram y verlos porque son muy inspiradores. Ostras, tenía bastante gente ya que había ganado más de 1 millón de euros gracias a mis mentorías. Y eso está documentado y está allí, ¿vale? Porque la gente se cree que yo se lo enseño a visualizar. No. Yo conozco a 2 de ellos. A 2 ya. Que también conoces son tú. amigos míos. Que Pues son mira, amigos míos. ¿Pero ya han ganado su primer millón o no? Sí. ¿Ves? Pues eso, tengo varios. Es que yo, y me iba sorprendiendo. Una abogada de Chile, uno que tenía tenía telas en Argentina, otro que, bueno, mucha gente muy, muy guay, ¿no? Y una de las cosas que les digo es, ya sé que no es lo normal tener éxito en lo que tú quieres lograr, pero ostras, identifícate con ese 1. O sea, ¿por qué te estás identificando con el resto? Y hablando del talento, yo fui deportista de élite, como sabes, y yo vi una cosa muy clara. Había gente que nacía, es cierto, con más, no sé llamarle talento, pero más habilidad, ¿no? O sea, a ver, si mides 2,30 y más o menos eres ágil, pues puedes tener una habilidad para el baloncesto, ¿no? Pero luego nunca vas a ser un Michael Jordan. Porque para ser Michael Jordan, ¿qué hay que hacer? Entrenar mucho. Entonces, claro, yo creo que la excusa del talento se supera si estás dispuesto a trabajar más duro que nadie en este planeta en aquello que tú quieres. Entonces, una de las cosas, la creencia de es que es 1 entre 1.000.000, es muy fácil de rebatir. ¿Estás dispuesto a trabajar como lo haría ese 1 entre 1.000.000? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios que va a hacer ese 1 entre 1.000.000? ¿Estás dispuesto a dedicarle de lunes a domingo? Porque en la Biblia se dice, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Entonces la gente se lo ha tomado al pie de la letra y descansa el séptimo día, ¿no? Que es el domingo. Pero es que Dios no descansó el séptimo día porque fuera domingo. Dios descansó el séptimo día porque había terminado su obra. Es muy diferente, ¿sabes? Entonces yo siempre le digo a la gente, si no has terminado tu obra, ¿por qué estás descansando un día entero? O sea, claro, ten momentos de relax, es importante, ¿no? El equilibrio entre la acción y la inacción es muy importante, pero no necesitas un día entero. Esa es mi opinión, ¿eh? Porque si quieres llegar a ese 1.000.000. Habrá quien está escuchando esta conversación y dirá, pues menudo Tú estrés, rebáteme, que a mí me gusta, menudo estrés perseguir mis sueños y yo, mi idea de éxito es estar tranquilo y poder pagarlo. Todo está bien, pero estar tranquilo, irme a la playa, o lo otro, disfrutar mi tiempo. Es decir, ¿para qué quiero tanto dinero si yo lo que quiero es tiempo para mí, disfrutar y ya está? Ese es mi éxito. Claro, todo depende de lo que hayas vivido. Mis padres se arruinaron cuando yo tenía 14, 15 años. Tú, no sé si alguna vez has pasado de dificultades económicas. Sí. Es bastante más estresante Mucho que más. trabajar duro, ¿sí o no? Sí. Pues eso que lo sepa la gente. De pequeño, además, y de pequeño. Yo también, igual, sí, escuché tu historia. Entonces, es mucho más estresante no tener dinero que lo que hay que hacer para tenerlo en abundancia. Especialmente si eliges algo que es tu propósito de vida y que es lo que te apasiona y que estás viendo que está impactando positivamente en los demás. Claro, si tú vas a trabajar a un trabajo, porque la gente está pensando en esa libertad económica, por ejemplo, desde el punto de vista desde donde están ahora, que a lo mejor están trabajando en un trabajo que no les gusta, de lunes a viernes, cobrando poco, con un jefe que no le gusta, aborrecen ese trabajo, dices, claro, si tengo que trabajar más duro en esas circunstancias, me muero. Pero es muy diferente a tú elegir lo que a ti te gusta y hacer lo que más amas en este mundo, que entonces no es trabajo, es dedicación. Pero, Laín, son muchas horas, ¿eh? Sí. Y yo te lo digo porque yo tengo la suerte de que conecté muy pronto con mi propósito, con aquello que me apasionaba, que ponía las pilas, que fue a raíz también de un desengaño amoroso. Yo tuve un desengaño amoroso y entonces un amigo me dijo, oye, vente a una radio que están haciendo unas prácticas, una radio local, y a partir de ahí me enamoré del micrófono. Si no hubiera tenido el desengaño no habría conectado con el micrófono. Es decir, todo pasa por algo, ¿no? Pero aún así, yo hay momentos, Laín, que me siento quemado, que me quemo y a veces me cuesta seguir adelante. Y conecto con la pasión y sigo, Y como yo seguro que hay muchos emprendedores y gente que sigue su pasión,
Pero hay muchas noches oscuras del alma, las cosas no salen como tú esperas, se caen las expectativas, se cae la ilusión y a veces remontarlo cuesta por mucho que sabes que eso es tu pasión y que has nacido para ello, pero ¿qué hacer, Laín, cuando se pierde la ilusión, aun sabiendo que estás haciendo algo que te apasiona? Ponerte una meta más grande. Una meta más grande. Claro. Tienes que ponerte metas que vayan a cambiar radicalmente tu vida. Si tu siguiente meta que te vas a poner no va a cambiar mucho tu vida, en ningún sentido, no es suficientemente estimulante. Entonces, tienes que ponerte una meta más grande que genere lo que para ti es más importante. Para algunas personas es generar más dinero, para otras personas es llegar a más gente, para otras personas es tener más transformaciones con la gente, para otras personas es... ¿Sabes cuál es la meta más grande que yo tenía? Yo cuando empecé con todo esto, yo tenía claro que me quería dedicar a lo que más me apasionaba en el mundo, ¿no? Yo cuando tenía 13, 14 años, tuve una enfermedad que se llamaba mononucleosis infecciosa y no se me pasaba, es ver cómo afecta al hígado y todo esto. Volví a ir a la Seguridad Social otra vez y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, ¿no? Y entonces cogí depresión, lo pasé fatal y me di cuenta de que eso venía porque mis padres 1 año y medio antes se habían arruinado económicamente. Entonces lo pasamos tan mal. Bueno, ya lo dice ahora el doctor Manel Sanz y Segarra, ¿no? Que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, cosas que nosotros ya estamos diciendo desde hace muchísimos años. Pero ahora la ciencia parece que lo está avalando un poco más. Pues yo sabía que mi origen de mi enfermedad y de todas las cosas que me pudieran pasar tenía de origen un trauma. Y yo no sabía cuál era ese trauma hasta que miré más para atrás y dije, ostras, se arruinaron mis padres. Mi familia lo pasó fatal, nos cambiamos de casa varias veces, mis padres no llegaban a fin de mes, yo vi la agonía que vivieron mis padres, ¿no? Entonces, yo al principio inicialmente asocié el dinero a todo lo malo del mundo, hasta que me di cuenta que lo que era malo en el mundo era no tener dinero. Entonces, eso fue lo que a mí me transformó. Entonces, yo cuando ya estaba de más mayor en la universidad y yo estaba estudiando y digo, es que esto no es a lo que me quiero dedicar. Y empecé a leer libros, ¿no? De tipo de, pues yo qué sé, T. Harv Eker, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, todos estos, ¿no? Y dije, y yo tomé lo que yo llamo la decisión del millonario, lo que te acabo de explicar, una meta que va a cambiar radicalmente mi vida. Yo no me va a cambiar la vida de ganar 1.000 euros al mes a 5.000 al mes, pero si yo me vuelvo millonario o multimillonario, eso sí va a cambiar radicalmente mi vida y lo que a mí más me movía, que era mi familia. Entonces, mi meta principal era solucionarles los problemas económicos a mis padres. Yo quería a mis padres sacarlos de donde estaba, comprarles una casa y que ellos no tuvieran nunca más problemas de dinero, quitarles todas las hipotecas que tuvieran y todo eso y tal, que es lo que he conseguido y lo que he logrado. Y esa era mi motivación más grande. O sea, esa era mi principal obsesión. Y no paré hasta conseguirlo. Cuando ya conseguí eso, me pasó un poco como has dicho tú, el burnout, ¿no? El burnout, claro. Quemado. Hostia, me siento como quemado, ¿no? Sí. Y también me di cuenta de una cosa. Me sentía quemado porque escuché el término quemado. Yo cuando era pequeño iba a un pueblo, ¿no? Los agostos, nos íbamos 3 semanas a Burgos. Mis abuelos eran de allí de Burgos, mi abuela todavía está allí. Y entonces aprovechábamos y íbamos en bicicleta. Y yo iba en bicicleta a toda hostia por el pueblo siempre, pero a todo lo que daba, ¿eh? Nunca me había pasado nada. Pero un día mi abuela me vio pasar. Cuidado que te vas a caer, que te vas a matar, que te vas a hacer no sé qué. Me metió el miedo en el cuerpo. Nunca me había caído, no sé cuántos años hacía que iba al pueblo. Esa misma tarde me caí, me hice sangre y me hice daño. Cuando te meten la imagen mental en la cabeza, empiezas a vivir esa imagen mental, porque se dispara. Se dispara el recurso, lo vives y si lo metes en la cabeza, tu cuerpo obedece. Entonces, el burnout y el síndrome este de estar quemado es porque me metieron eso en la cabeza. En la parábola, en la historia de Adán y Eva en la Biblia, Adán y Eva le dicen Dios, tú come de todo menos de ese fruto, ¿no? Del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vino la serpiente, que representa lo terrenal, y le dijo, come de ese fruto. O sea, muchas veces lo terrenal nos influye. Comer en la Biblia significa pensar. Tú comes, masticas, digieres y luego sueltas algo, ¿no? En tu mundo material. Pues comer, cuando Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entonces lo experimentaron, se les expulsó del paraíso y se los encontró Dios allí tapados y tal y dijo, no, es que estamos desnudos. Y Dios les dijo, ¿y quién os ha dicho eso? ¿Quién os ha dicho que estáis desnudos? Tú estabas desnudo ahí en el jardín de Edén y no te importaba, estabas tan tranquilo. Pero ahora te han dicho, cuidado, que estás desnudo. Esos son los estímulos externos, ¿no? Pues a mí mi abuela me dijo, cuidado que te vas a caer, y me caí.
Cuando yo le compré la casa a mis padres y yo cumplí ese sueño que era para mí lo más importante, cuanto más grande es el por qué, más fácil es el cómo. Por eso a veces el por qué inicialmente, yo siempre digo que la persona más importante en el mundo tienes que ser tú. Pero hasta que no llegas a esa conclusión, te puede valer un porqué externo, en este caso tus padres. Yo pensaba en mis padres y digo, lo han dado todo por nosotros, somos 3 hermanos, son las personas que me han querido incondicionalmente, me lo han dado todo. Yo no voy a hacer todo para que ellos me han dado, o como han podido, la mejor parte de mi primera parte de vida. Yo no voy a hacer lo que sea necesario para que la última parte de su vida sea apoteósica. Claro que sí, ese era mi estímulo y mi propósito. Cuando yo empecé esto, no paré hasta conseguirlo. Cuando lo conseguí, se me fue el propósito. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y me sentí quemado. Como soy muy disciplinado porque vengo de la natación, del deporte de alto rendimiento, seguía haciéndolo, pero estaba quemado, había perdido esa chispa. Entonces tuve que volver a ponerme como otro propósito más. Y ahí empecé a me inventé una cosa que se llaman mentorías privadas, que están 3 meses conmigo y están en grupo, ¿no? Y empecé a hacer eso con el objetivo de poder trabajar más conscientemente con las personas y generar más estímulos y más transformaciones. Y eso me volvió a meter un propósito brutal. Entonces me puse un objetivo de a cuánta gente quería formar en esas mentorías privadas, muy parecido a lo que hice cuando saqué La Voz de tu Alma. Y ahí me volví a estimular y volví otra vez a motivarme para hacer todo eso, pero ya no con el objetivo de transformar la vida de mis padres, sino ahora transformar la vida de todas las personas que se acercaran a mí y que quisieran hacer esas mentorías. O sea que cuando llegas a ese estado de quemarte y burnout, lo primero es a las personas que estén viviendo eso, que dejen de escuchar a la gente que habla de eso, porque lo único que necesitas es reconectarte con un propósito más grande. O sea, todos los problemas que he tenido en mi vida han sido cuando he estado aburrido. O sea, eso es cierto, demasiado tiempo para pensar. Demasiado tiempo para pensar y muy aburrido. Y cuando estás mucho tiempo para pensar, tu mente se va a los peores lugares, ¿no? Entonces yo siempre me mantengo ocupado en mi propósito y cuando pierdo de vista el propósito, entonces es cuando busco esos momentos de soledad para escuchar esa voz de mi alma y me decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero desde una manera auténtica y real para mi ser? Y entonces voy a por ello. ¿Es bueno igualmente dejarse caer alguna vez? Es decir, tocar fondo. Si estoy triste, oye, pues siento la tristeza porque eso también, de cierta manera, me da poder. Lo digo porque a veces quien pueda escuchar ahora la entrevista dirá, pues lo que propone la IN es terapia ocupacional, ¿no? No estás bien contigo mismo, estás satisfecho, ponte a trabajar. Ocúpate, ¿no? Y no pienses mucho. Ponte a trabajar y no pienses. De hecho, el otro día veía un documental que me encantó, de Arnold Schwarzenegger, que está en Netflix, se llama Arnold, y él dice, yo es que nunca he tenido tiempo de pensar si soy feliz, no soy feliz, si estoy bien o no me siento bien. Simplemente he tenido objetivos en mi vida, he ido a por ellos, me he ocupado de ello y así he vivido muy bien, decía en el documental. Decía, hombre, pues de cierta manera tiene razón, pero eso es terapia ocupacional, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que sentimos, con lo que pasa por dentro? Eso. Lo que pasa es que mucha gente, y más en el campo espiritual, dice, es que no lo siento. Vale. Ya tienes la excusa. Tu mente busca sabotearte todo el tiempo en algo que no sea lo que ella ya conoce. La mente es un mecanismo de supervivencia. Entonces nunca está programada para alcanzar el siguiente sueño. Está programada para hacer más de lo que ya estás haciendo. Y cualquier cosa que huela a novedad, la va a intentar sabotear. La va a intentar sabotear de muchas maneras. Una es mentalmente, con tus argumentos racionales. No, hombre, no te das cuenta que esto no es así, porque es así y tal. Si racionalmente no puede, te atacará emocionalmente. Es que no lo siento, no me siento cómodo. Es normal que no te sientas cómodo. Estás saliendo de la zona de confort. Y si tu indicador para no hacer algo es la comodidad, nunca vas a obtener algo más allá de lo que ya tienes, porque estás en tu zona cómoda. Y si no te ataca mentalmente o emocionalmente, entonces te ataca físicamente. La primera vez que yo tenía que ir a hacer una conferencia, que además la hacía con un grupo de amigos de natación que entrenaba a un grupo de chavales pequeños, ¿no? Y me contrató para hacer esa, que ya ves tú, eran chavales de natación que además yo los conocía. Pero me daba un miedo increíble ir a hacer esa primera ponencia, ¿no? Pues te puedes creer que ese mismo día me levanté, que me dolía la garganta un montón, estaba como medio enfermo. Luego cuando iba a llegar a la conferencia casi me quedo sin gasolina en el coche. Estuve a punto de quedarme tirado sin gasolina en el coche, o sea, metí en extremis y yo todo eso lo iba interpretando como diciendo, guau, es una señal para no ir. Pues no era una señal para no ir, era una señal de que mi mente me estaba saboteando. Y yo siempre he pensado que justamente cuando tienes esos saboteos no es la señal para no hacerlo, es justamente la señal para hacerlo. Si la gente toma decisiones en base a esto, le va a cambiar la vida radicalmente. Porque si toda la vida has estado tomando decisiones basándote en que no lo sientes, en que si hay esas señales de que no fluye la cosa, entonces no lo tienes que hacer, pues haz todo lo contrario y prueba.
Fíjate, y esto es que Laín tiene más razón que un santo. Es decir, el camino difícil, el camino incómodo, es el que a medio y largo plazo te da muchas más alegrías. Total. Primero porque también sacas al guerrero, sacas recursos que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Porque si vas a lo cómodo, si vas a lo fácil, ¿cómo vas a transformarte? ¿Cómo vas a sacar recursos? ¿Cómo vas a demostrarte a ti mismo, que es lo más importante, que eres grande? Porque somos grandes. Claro. Que, por cierto, somos grandes y es verdad, pero tenemos que actuar conforme a esa grandeza, ¿no? Bien. Jesús de Nazaret en la Biblia decía, ancha es la puerta y llano es el camino que lleva a la perdición. Y angosta es la puerta y estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición. ¿Cuál es la puerta ancha y el camino llano? La facilidad. ¿Y cuál es la puerta estrecha y el camino angosto? La dificultad. Y él te dice, las masas transitan por la puerta ancha y el camino llano, camino de la comodidad, y la puerta estrecha y el camino angosto no es tan concurrido, ¿no? Pero es el que te lleva a la bendición. Entonces, si tú ves a toda la gente que le va bien la vida, han transcurrido ese camino angosto y esa puerta estrecha. Cuando yo dejé la universidad, la gente puede admirar o criticar mis resultados. El que lo critica es un envidioso. Porque, hay que decirlo claramente. Porque como mucho, si no te gusta algo, te puede provocar indiferencia. Pero si te toca algo es porque... Hay una frase que escuché en un seminario que hice. Uno de los mentores dijo, el infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido y mirarle a los ojos. Entonces, muchas veces la gente que tiene tanto éxito, es que a mí esto me impactó tanto que dije, wow, es verdad, pues yo no me quiero llegar a encontrar a esa persona que podría haber sido. O sea, no quiero que alguien me refleje lo que podría haber sido. Eso me dio tanto miedo que me haya pasado toda una vida entera y encontrarme a alguien que representa el avatar de lo que yo podría haber sido y no he sido. Entonces, ahí te quedan dos opciones. O reaccionar y decir, ostras, voy a ver cómo le doy la vuelta a esto, o criticar y envidiar, ¿no? Es lo que hablamos. Esa podría ser una buena técnica, ¿no? Proyectarse, es decir, me encuentro a la persona que yo querría ser. Sí, sí. Bueno, yo la primera vez decidí dejar la universidad y dedicarme a esto porque me fui al evento de T. Harv Eker que vino aquí en el año 2011 en Barcelona, lo vi encima del escenario y dije, wow, esto es lo que he venido a hacer yo al mundo, porque nunca lo había visto. Entonces, muchas veces vemos a alguien, ¿no? ¿Cuánta gente ha visto hacer a alguien algo y decir, wow, esto es lo que quiero hacer? Porque la sociedad te presenta unas opciones, pues puedes ser, yo qué sé, panadero, puedes ser abogado, puedes ser, no sé, hay varias opciones, pero es que a lo mejor la opción que tú has venido a hacer no está en esas opciones y la tienes que buscar allá afuera, ¿no? Y el problema es que, bueno, ya lo decía también T. Harv Eker, ¿no? Bendice y admira aquello que deseas, porque si no le estás enseñando a tu subconsciente que eso no lo quieres, ¿no? Pues yo siempre he admirado a la gente que ha tenido más que yo en cualquier ámbito, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel de lo que sea, me da igual. Yo cuando nadaba, mis mejores amigos eran los que me ganaban nadando. Porque lejos de envidiarlos, lo que hacía era aprender de ellos y ver qué es lo que estaban haciendo diferente a mí. Y hoy en día siguen siendo amigos míos y sigo teniendo contacto con ellos. O sea que fíjate, en cambio, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Envidiarlos, criticarlos. Entonces, tú crees mucho en esto que se llama la técnica de la modelación, es decir, admiras a alguien, entonces voy a seguir sus pasos. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho él para tener ese éxito? Lo voy a modelar. Tú, Laín, eres una persona muy admirada. Sí. Y lo sabes, tienes muchos seguidores, muchos alumnos en esas mentorías privadas con mucho éxito, ¿no? Y seguro que muchos te ven en el escenario y dicen, yo quiero ser como Laín García Calvo. Pero muchos de ellos no llegan a ser como Laín García Calvo. Y eso les puede llevar a decepción o frustración. O cuando te modelas, pero no logras ser como esa persona o no logras sus resultados, ahí puede venir el hundimiento, ¿no? Bueno, claro, pero es que si no quieres sufrir, no nazcas, ¿no? Si no quieres tener desamores, pues no te enamores, nunca, ¿no? Entonces, claro, con ese discurso nunca haríamos nada. No, tú tienes que admirar a la gente que tú quieres. Es que, a ver, yo empecé modelando a todos esos mentores hasta que poco a poco me fui convirtiendo en mí, ¿no? Pero o sea, ¿quién decía esto? Pablo Picasso. Decía, tú aprende de todas las escuelas, luego olvídalo todo y sé tú mismo. Muy bien. Pero aprender de todas las escuelas es el primer paso del camino, ¿no? Entonces, yo siempre he elegido las personas que estaban donde yo quería estar y de cada uno de ellos he aprendido algo que lo he ido integrando en mí y ahora Laín es la suma de todas esas cosas, porque no hay nada nuevo bajo el sol, es bíblico. O sea, todo está inventado ya.
todos los tipos de avatares que existen ya han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy lo hablaba con mi amigo, dice, no, es que antes era más fácil y tal, no. Y los que vivían antes también decían que antes era más fácil los de, no sé qué, los de antes, ¿no? O sea, no, es exactamente lo mismo. El avatar que encarna una persona que logra algo en la vida ha sido igual ahora que hace 40 años, que hace 100 años, que hace 1000 años. Es el mismo tipo de avatar. Y lo único que tenemos que encontrar es cómo piensa, siente y actúa ese tipo de avatar. Y si tú lo encuentras y lo vas a ver en la gente, o sea, la gente que ha logrado eso, es el tipo de avatar que tú tienes que modelar. Habrá quien dirá, pero eso es copiar, no es ser original. No, ¿tú no has leído un libro que se llama Copia como un artista? Sí. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué te dice? Modela a los mejores. Pues es así, no hay que reinventar la rueda, hay algo que ya funciona. Luego le tienes que poner tu esencia y tu alma. Pero el peor error del mundo, o sea, y claro, no hay que confundir esto con la autenticidad de tu propósito de vida, ¿vale? Pero si yo quiero dedicarme, por ejemplo, al mundo del desarrollo personal, ya hay gente que se ha dedicado previamente a mí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Reinventar la rueda y empezar desde cero? Si yo quiero ser matemático, ¿qué me voy a empezar? Por mi ego decir, no me enseñéis ni a sumar, ni a multiplicar, ni nada. No quiero saber nada. No quiero copiar al que ha inventado la suma, la resta y tal. No me lo enseñéis. Empiezo desde cero. ¿Cuántas vidas necesitas? Pues lo que ha tardado toda la historia de la humanidad en llegar a esas conclusiones, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Aprender de todos los que han habido previamente a ti, que te han enseñado el camino, y en todo caso, cuando ya sepas todo eso, ver dónde está el siguiente problema y tratar de solucionarlo. En los negocios pasa lo mismo. No hay que reinventar la rueda. No. Hay que modelar lo que ya funciona y mejorarlo un poquito. Y esos son los grandes cambios, ¿no? En los negocios y en cualquier cosa. Entonces, yo creo que al principio, cuando tú estás perdido y todavía no te has encontrado mucho, tú sabes el propósito que tienes que hacer, tú tendrás tus referencias también, ¿no? Sí, en todo esto. Sí, claro, todo el mundo los tenemos. Entonces, tú tienes estas referencias que te sirven para tener un poco de claridad sobre los primeros pasos que tienes que dar, y conforme vas avanzando tú te vas encontrando a ti mismo y vas siendo cada vez más auténtico, más auténtico, más auténtico. Fíjate que el tesoro que andas buscando está en la cueva en la que todavía no te has atrevido a entrar. A mí me daba mucho miedo hablar de la Biblia, de Jesús de Nazaret, por esta connotación social de que esto es religioso, esto es lo peor, esto no sé qué y tal. Pero a mí es lo que más me gustaba. Cuando empecé a dar referencias de la Biblia y de Jesús, que es lo que a mí más me gusta, fue un poquito como mi factor X diferencial de que la mayoría de la gente no lo estaba haciendo, quizás por miedo a hablar de esas cosas, ¿no? La mayoría de la gente... Y la mejor manera de no agradar a nadie es tratar de agradar a todo el mundo. O sea, al final tú tienes que ser auténtico, y es mejor que te odien por lo que eres que te amen por lo que no eres. Y la mayoría de la gente está siendo amada, incluso en su grupo de amigos, por cosas que no son. Yo cuando empecé a querer hacer todo esto, dejé de estar con mi grupo de amigos, aparte de porque ellos en el grupo de WhatsApp me dejaron de hablar, pero tenía otros amigos que también yo intentaba quedar con ellos y no tenía nada en común ya. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar con un grupo de personas que son buena gente, pero no tengo nada en común? No tiene sentido. ¿Por qué tengo que estar aparentando? Cuando yo cogí... Mira, el primer día, Alex, fui con la voz de tu alma por la calle, me llegó el día de San Jordi, como te he dicho, sí. El Día Internacional del Libro, y me llegó el primer paquete a casa porque era autoeditado, ¿vale? Iba yo caminando por la calle y me encontré a un amigo mío de natación que hacía como 1 año y pico que no veía. Y me dijo, Laín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué tal. Pues mira, súper bien. Mira, acabo de sacar el libro. Lo cogió así, hostia, a ver. Lo cogió así, lo abrió y dijo, y leyó, ¿cómo hablar con Dios y pedirle un milagro? Y lo cerró así y me vio con una cara como de que me había metido yo en no sé dónde y que me habían lavado el cerebro, ¿no? Y me dice, Laín, ¿qué es esto? Digo, nada, tío, tranquilo, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Sabes? Y ahí me di cuenta que esto es lo que pasa, ¿vale? O sea, cuando tú eres muy auténtico y haces algo que la sociedad no está muy acostumbrada, pues te vas a encontrar con este tipo de cosas y tienes que estar dispuesto a hacerlo, no porque sean mala gente, sino porque tienen ignorancia, no saben de lo que están hablando, ¿no? Pero tienes que saber que eso existe y que va a pasar. Nadie te va a criticar si tú dices, oye, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy, yo qué sé, no sé, dime una profesión así más normal. Bueno, pues por ejemplo, mensajero. Mensajero. Yo trabajo en correos, soy mensajero. Nadie te lo va a criticar. Ostras, qué bien, ¿y qué tal el curro? ¿Está bien o qué? ¿Está bien pagado? ¿Está tal? No sé qué. Pero cuando dices, oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues mira, soy escritor de autoayuda, formo a la gente, hago mentorías y tal, no sé qué. Ostras, ya entonces eso empiezan a verte como un poco bicho raro. Y si encima ya, ¿y qué tal te va? Pues mira, soy multimillonario, me va espectacular. ¿Qué dices? Pero aún, más envidia aún. No sé si envidia, pero les choca, ¿no? Les choca. La gente tiene la idea siempre de cuando... Mira, y esto tiene que ver, el primer capítulo de La voz de tu alma es salir del victimismo. Quiere decir, dejar de culpar a los demás, de buscar justificaciones y de mentirte a ti mismo y empezar a decirte la verdad, ¿no? Jesús de Nazaret decía... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que el primer paso para el cambio es decirte la verdad. Y la verdad es, al lugar donde has llegado ahora, has llegado por ti.
y quien te va a sacar de ese lugar eres tú. Eso es lo más importante. O sea, yo inspiro a la gente, pero el cambio lo dan ellos. Nadie puede cambiarte por ti. Eso es la primera verdad que te tienes que decir. No te has arruinado de la noche a la mañana. No te has enfermado de la noche a la mañana. Tu pareja no te ha dejado o estás solo de la noche a la mañana. La soledad elegida es una bendición, pero impuesta es una maldición. Entonces, no te ha pasado eso de la noche a la mañana. Te ha pasado por ti, por las decisiones que has tomado en el pasado. Ahora, eso se puede cambiar, pero no esperes también cambiarlo de la noche a la mañana. Tú has hecho un camino en esta dirección y ahora aquí tienes que, pum, romper este patrón y volver en la dirección contraria hasta llegar al punto inicial y a partir de ese punto inicial seguir para adelante hasta lograr tu éxito. Lo que significa que si tú empezaste en este punto y te has desviado hasta aquí, en el punto donde has llegado no sé si se ve en cámara mis dos dedos, vale. Si tú empezaste aquí y tomaste malas decisiones y llegaste al punto malo de llegar aquí, yo qué sé, ruina, desamor, enfermedad, lo que sea, este era el punto inicial donde estabas neutro. No tenías mucho dinero, no tenías una salud espectacular, no estabas bien en el amor, pero estabas bien. Pero te has desviado hacia aquí. Bueno, pues ahora ¿qué hay que hacer? Primero, decirte la verdad. Porque si tú sigues buscando culpables en este punto, seguirás como hasta ahora. Los culpables te sirven para quitarte a ti la presión y la responsabilidad, pero no para solucionar las cosas, porque si hay un culpable externo, la responsabilidad de la solución siempre está fuera, ¿no? Entonces, eres tú el primero. Tú eres el responsable y tú eres el que lo has creado. Ahora, una vez te das cuenta de esto, tienes que hacer el camino de vuelta al punto cero y del punto cero al otro lado. Entonces, esto es un camino largo. La gente pierde la paciencia, pierde la fe, y entonces es más fácil justificarse, seguir mintiéndose y seguir culpando a los demás, ¿no? Entonces, cuando una persona está aquí arruinada, por ejemplo, ponemos el término económicamente, ¿no? Y venía desde aquí y está aquí en este punto, es más fácil que el que está aquí en la otra punta, este es el punto neutro, el que está aquí, que es millonario, para esta persona es más fácil pensar, habrá hecho algo malo, alguien le ha ayudado, le ha tocado la lotería, cosas de estas, porque eso es asumir que tú lo has hecho mal en el pasado. No te digo que consciente o inconscientemente, no todo el mundo toma las decisiones, o sea, lamentablemente no tenemos ese nivel de conciencia. Nadie toma esas decisiones conscientemente que le van a fastidiar la vida, pero las has tomado tú. Pues en lugar de hacerse responsable y decir, wow, qué guay este tío, voy a ver cómo lo ha hecho, voy a modelar a este tío porque yo quiero pasar de aquí donde estoy a donde me gustaría estar y este tío es encontrarme de frente con la persona que me gustaría haber sido, que es el infierno en esta tierra. Pero es el infierno si te quedas aquí, porque si lo usas como motivador y como admiración, dices, wow, voy a modelarlo, ¿qué es lo que ha hecho? Porque este tío es como yo, ¿qué es lo que ha hecho? Y entonces sales del rol de víctima, empiezas a caminar en esta dirección, pasas otra vez por el punto neutro y vuelves y vas a donde siempre deberías haber estado. Pero para esto hace falta fe. Porque, primero, fe de que cuando estás aquí, saber que esto existe. Porque mucha gente cree que no existe. Es imposible, esto es para unos elegidos, es unos pocos, es no sé qué, no. De aquí a aquí esto existe. Y luego creer que es posible para ti hacerlo. Entonces tienes que buscar referencias de gente que lo haya logrado. Y luego empezar a caminar cuanto antes mejor. Porque cuanto antes empieces a caminar, antes deshaces el camino y te vas al camino que toca, ¿no? Y esto es muy importante, la gente no se da cuenta. Y te lo decía esto porque cuando alguien tiene mucho éxito en algo, es más fácil envidiarle, criticarle y decir que lo ha hecho por algún tipo de suerte o algún tipo de talento o algún tipo de que alguien le ha ayudado o porque ha hecho algo malo, que no reconocer que ha hecho algo bueno. Hombre, si alguien está en un lugar que tú no estás, algo mejor que tú habrá hecho, ¿no? Pero no, la gente dice, no, es porque ha hecho algo malo. No ha hecho nada malo, es que ha hecho cosas buenas y tú no has hecho tan buenas. Entonces, reconocer esto, Alex, cuesta mucho. Hablabas antes, Laín, de la capacidad que tenemos de poner etiquetas, ¿no? Es decir, sí. Yo me etiqueto como que estoy quemado, me empiezan a hablar de lo que es el síndrome del burnout, de estar quemado, sí. Pues ya reproduzco precisamente todos los síntomas de estar quemado, ¿no? Perdón, y te vas a juntar con gente que está quemada. Eso porque mismo. La traemos, claro. Por vibración. Mira, sí, quería hablar de eso precisamente, porque hay una parte que es el esfuerzo consciente, ¿no? La disciplina, los pasos que tengo que seguir, pues todo el esfuerzo consciente o racional que podemos hacer. Sí. Pero hay una parte que quizá obedece más al inconsciente o a lo mágico o a lo ritualístico. Lo digo porque en muchos de tus vídeos en YouTube también das consejos, trucos, tips precisamente para atraer la abundancia. Sí. Es decir, tú con eso también trabajas. Es algo muy importante, yo creo que hay que decirlo, que no solo es levantarse por la mañana temprano, ir a por tu sueño, perseguir, tener buena educación financiera, etcétera, etcétera, sino que hay algo más del mundo de lo invisible
esotérico, mágico, llámalo como quieras. ¿no? Claro. Hay algo más. Pero tú lo has dicho, hay algo más. No lo único. No lo único. Algo más. Y lo que me encuentro yo con la gente, Jesús de Nazaret decía, cuando los dos se unan, moveréis montañas. El problema es que en casi nadie une las dos. Vemos, o la persona muy racional que solo trabaja y es muy tal, no sé qué, muy tipo yo, deportista de élite, o la persona muy ritualista que solo cree en la magia y no hace nada más. Es cuando unes las dos. Los grandes resultados que yo he tenido en mi vida es uniendo las dos. El mundo físico y material con el mundo metafísico cuántico. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo unes los dos? Bueno, sí, por ejemplo, todo lo que la gente cree con la visualización, el cambio de creencias, todo eso, mundo metafísico cuántico, ¿no? Para eso el trabajo es muy diferente. En el mundo metafísico cuántico, el esfuerzo es todo lo contrario. Tú tienes que entrar en tus estados de conciencia alterados, en esos estados que, por cierto, la CIA desclasificó estos documentos hace unos años. Desclasificó documentos la CIA. Para que la gente entienda lo que es la CIA, seguro que conocen el FBI, ¿no? Pues el FBI, la CIA, ¿no? Son centros nacionales de Estados Unidos de inteligencia. Vale. Pues la CIA desclasificó unos documentos que los desclasificaron en el año 2013, o 2011 o algo así, pero son documentos del año 1983, donde un general del ejército mandó estudiar todos estos principios, ¿no? Y hablaban pues, de la telepatía, de la visión extraocular, de la visión remota y de la creación deliberada, de la manifestación con los pensamientos, ¿no? Y dijo que sí, que efectivamente, que en ciertos estados, que lo hicieron junto con el Instituto Monroe. El Instituto Monroe son los creadores de NSYNC, de las, ¿cómo se llama? ¿Sabes la música esta que unía los dos hemisferios cerebrales? Sí, ¿cómo se llama? Música binaural no tiene. Sí, son binaurales, pero los primeros que lo hicieron el producto se llamaba NSYNC. NSYNC. Vale, pues el NSYNC lo hicieron en el Instituto Monroe. El Instituto Monroe era un publicista de Estados Unidos millonario que creía mucho en estas cosas y montó un instituto de investigación científica de todo esto, ¿no? Y han ido muchos presentadores de Estados Unidos y de Latinoamérica. Había una presentadora en Latinoamérica que se llama Cristina, que explica a don Francisco, que es un presentador creo que está en Miami, uno de los más grandes, ¿no? Imagínate la Oprah Winfrey de Miami. Pues don Francisco tiene ya 90 y pico de años. Y le explicaba cómo iban al Instituto Monroe y hacían viajes astrales, salían del cuerpo, todas estas cosas, ¿no? Que la ciencia ya está avalando, pero que la espiritualidad lo sabe desde hace miles de años, ¿no? Y pues este Instituto Monroe son los que hicieron los experimentos con la CIA. Y en esos experimentos de la CIA hablan de la manifestación. Y dice que en ciertos estados alterados de conciencia, el ser humano es capaz de proyectar algo como si ya fuera un hecho consumado y que con el tiempo eso se iba a consumar, que de otra manera, si no hubiera tenido esa intención y en ese estado alterado de conciencia, no hubiera ocurrido. Con lo cual eso ya está más que demostrado y está desclasificado. Entonces, tú tienes que entrar en esos estados alterados de conciencia, que es un estado de relajación, es súper sencillo, es un estado de relajación. Y ahí tú te tienes que imaginar la vida que tú quieres crear como resultado final y como si ya estuviera pasando. Ese entrenamiento diario y esa disciplina hay que hacerla diariamente. Y eso tiene que ver más con la parte mágica, la parte material. Puedes usar rituales también, porque los rituales van directamente al subconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego fallan en la parte material, que la parte material es toda la de la disciplina, Cuando la gente llega a mis mentorías, les trabajo más esa parte material que la parte espiritual, porque la mayoría de la gente que me sigue, la parte espiritual ya la hacen muy bien, pero no acaban de tener resultados porque no unen esa otra parte. Entonces yo les enfoco mucho en esa otra parte. Y entonces cuando unen esas dos es ¡pum!, cuando tengo resultados tan grandes. Y uno de los problemas de todo esto es eso, que la gente está como muy polarizada, o hacen una cosa o hacen la otra, pero no hacen las dos cosas. Aquí, mira, voy a dar un ejemplo. Ya sabéis que yo en el programa me gusta hacer sesiones a veces, hago rituales de psicomagia en vivo y estas cosas. De Jodorowsky. Sí. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años que era director comercial en una empresa de medios de comunicación, hace mucho tiempo, tuve en una tertulia a Alejandro Jodorowsky y yo le pregunté, maestro, necesito facturar 8.000 euros en una semana para lanzar un proyecto de televisión local. ¿Qué me recomienda? Me dijo, coge un billete de 500 euros. Lo enrollas como un canutillo y con un hilo te lo atas al pene. Y yo dije, de 500 no puede ser de 50 o de 20, no, de 500 euros, te vas al banco y lo pides. Pues eso lo hice. Y la magia actuó, es decir, 8.000 no, en una semana conseguí 12.000 euros, pero ¿por qué también? Yo me pisaba las calles, puerta fría. Yo cada día me ponía, iba a haber 20 tiendas, 20 centros, 20 comercios, sí o sí. Es decir, había una disciplina. No me quedaba en casa y que me lloviera el dinero. Pero sí que es cierto que
las dos cosas unidas dan resultados milagrosos. Aparte, yo las separo para que las entiendan mejor, pero actúan conjuntamente. Fíjate, Sí. el hecho de que tú te ataras ese billete de 500 al pene es porque tú creías en eso. Porque si no, no lo haces. Eso. Dices, este tío está loco, yo no voy a hacer esto. Si tú lo haces, es porque crees que eso te va a ser efectivo. Y como tu creencia es la que crea, tu creencia se junta con tus sesgos con tus sesgos mentales, que es el sesgo de confirmación. Yo creo que esto va a funcionar y ahora tengo que hacer que funcione. Y eso automáticamente se traduce de manera consciente e inconsciente en visitar a toda esa gente para que eso funcionara, porque tú no quieres traicionar tu sistema de creencias. Y si tu sistema de creencias te dice que haberte atado eso al pene tiene que funcionar y Jodorowsky para ti es una autoridad y no la puedes defraudar en su enseñanza, tú vas a hacer lo que sea necesario para que eso se dé. Y de manera consciente e inconsciente tomarás esas acciones que unirán, es el puente entre ese mundo interno y ese mundo externo. O sea que la gente cree que está separado, pero no está separado, actúa en conjunto. Y yo digo que la atracción es bilateral. Tú atraes y eres atraído. O sea, tú tienes que atraer las cosas hacia ti y tú tienes que ir hacia esas cosas. Bueno, pues cuando tú estás haciendo todos esos rituales, esa manifestación, esa visualización, tú estás poniendo al universo a trabajar, a atraer eso hacia ti. Pero luego tú, con tu acción masiva, con tu trabajo diario, con tu disciplina y con tu aumentar las probabilidades en el plano físico, tienes que acercarte hacia eso. Y cuando unes las dos, ¡pum!, te encuentras y entonces dices, ¡wow! Pero me gusta eso que dices, Laín, de unir las dos, ¿no? Entonces se potencia mucho Sí, más, sí, sí, ¿no? sí. Laín, ¿cuáles serían los hábitos de una mentalidad abundante? ¿Qué podríamos hacer cada día de hábitos o integrar nuevos hábitos para tener una mentalidad abundante y empezar a traer riqueza, abundancia, prosperidad a nuestra vida? Por lo que tú has visto y experimentado. Bueno, lo que yo he experimentado en mí, ¿vale? Sí. Y es lo que también enseño a mis alumnos y también lo hacen, es tú eres el resultado de todo lo que piensas. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Con lo cual, tu calidad de... Perdona, ¿me puedes traer un poquito de agua, por fin? Un poquito más de agua. Lo que tú piensas... sí, gracias. Vale. Bueno, no sé, igual, pero... lo que tú piensas se manifiesta, ¿no? Y cómo lo piensas también, cómo lo piensas. No solo lo que piensas, sino cómo lo piensas. ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres obtener un resultado, entonces tú debes pensar como la persona... Millones de gracias. Tú tienes que pensar como la persona que es capaz de crear ese resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo económico, ¿quiénes son los que tienen mayor resultado? Los millonarios, ¿no? Entonces, ¿tú a quién tienes que estudiar? A los millonarios, ¿no? Son los que te van a enseñar sobre eso. Pues eso es lo que yo hice. Ahora, tú imagínate, mira qué diferencia. Bueno, yo me fui a estudiar a la universidad a Madrid y yo soy de Barcelona, ¿vale? Entonces, cuando yo me fui a Madrid, me fui becado a una universidad que era privada y que además estaba la cantera del Real Madrid de fútbol, con lo cual yo siempre veía a todos mis compañeros de universidad, iban ahí con coches buenos, todos tenían el típico coche o que le había comprado papá y mamá, o si estaban dentro de la cantera del Real Madrid, pues yo estaba ahí en la universidad con Nacho, el que había sido defensa del Real Madrid, es que no sé el apellido, yo lo conozco de estar ahí en la universidad con él y tal. O Denis Cheryshev también, que fue jugador del Valencia y tal. Estos eran compañeros míos de universidad. Y yo los veía pues, que con sus primeros dineros pues, se compraban el típico cochazo y tal, ¿no? Pero yo venía de un paradigma totalmente distinto, de un paradigma pues, más de pobreza, ¿no? De mis padres lo habían pasado mal, pues ir justo siempre dinero y tal. Fue esto, cuando yo me fui de Barcelona a Madrid, a ese entorno donde todo era abundante, era la época de la recesión económica, ¿no? De cuando empezó todas las televisiones con el rollo de la crisis inmobiliaria del 2008, que luego 2011, 2010, todo eso, ¿no? Y me acuerdo que se hablaba, solamente con mis amigos hablábamos de eso, ¿no? De lo que decían en la televisión, de lo que escuchaban de sus padres, etc. Cuando yo me fui a Madrid a estudiar a la universidad, en un año no escuché nunca hablar de crisis, ni de recesión, ni de problemas económicos, no escuché nada. Y estuve un año porque no podía pagarme viajes para volver a Barcelona, así que solo iba en agosto, ¿no? Cuando nos daban las vacaciones de entrenar y de la universidad. Cuando volví otra vez, escuché a mis amigos de toda la vida, quedé con ellos y duré, no te exagero, 20 minutos. No aguantaste más. No aguanté porque empezaron a hablar de que si crisis, que lo mal que estaba el tema, que si me han echado del trabajo, que si mira qué poco me paga mi jefe. Cuando yo estaba con ellos, antes de salir de ese entorno, yo no me daba cuenta que ellos hablaban así, porque yo hablaba como ellos. Pero cuando salí de ese entorno y durante ese año, paralelamente a la universidad, no paré de leer libros de millonarios, de emprendedores, de gente abundante, de gente tal, claro, mi mentalidad cambió radicalmente, empecé a tomar más conciencia.
Entonces mis pensamientos eran como los de ellos. Porque ¿qué diferencia hay en que tú quedes con un amigo tuyo a tomar un café y te hable de chismes o de lo mal que está el tema y todo, a que tú te cojas un libro de millonarios y leas lo que ha escrito ese tío? Al final ese tío es tu amigo y tú acabas pensando como piensa él, ¿no? Porque tú piensas, tus pensamientos no son tuyos, los has aprendido de tu familia, de tus amigos, de la gente con la que pasas más tiempo, de lo que ves en televisión, de los libros que lees, de todo eso, ¿no? Entonces, si tú cambias la información que metes en tu cabeza, tú acabas pensando como ellos, acabas sintiendo como ellos, acabas tomando decisiones como ellos y acabas teniendo los mismos resultados que ellos. Entonces, se trata de reprogramar. Mucha gente cree que la reprogramación es me siento y empiezo a repetir soy millonario, o empiezo a repetir estoy sano, o empiezo a repetir solo con afirmaciones. No, la reprogramación es diariamente meter la información correcta en la cabeza y, como te decía antes, un avatar. ¿Cuál es el avatar? Hablando de abundancia, ¿cuál es el avatar de un millonario? Tengo que aprender a pensar como él, a sentir como él y a tomar decisiones como él. Si yo me estudio muchos libros de ellos, muchas biografías, mucho tal, yo entiendo cómo ellos toman decisiones, entiendo a lo que le dan prioridad, entiendo lo que es importante para ellos, entiendo y empiezo yo a pensar así. Porque al final, ¿cuántos... No sé si te ha pasado a ti. Tienes un grupo de amigos, cuenta un chiste, ¿no? Te hace gracia y te vas a otro grupo de amigos y le cuentas tú el mismo chiste, ¿sí o no? Acabas aprendiendo, ¿no? De lo que hay en el entorno. Pero si tú en lugar de ese grupo de amigos o paralelamente a ese grupo de amigos te vas y te lees todos esos libros, al final tus anécdotas son de eso, de esos libros. Y tu mente empieza a vibrar en eso, empiezas a tomar decisiones en eso. Cuando yo escribí La voz de tu alma, yo ya llevaba 1 año y pico leyendo un montón de libros. Por eso tomé la decisión de que quería vender 1 millón de libros. Porque si yo escribo La voz de tu alma desde el Laín pobre que no tenía dinero, hubiera dicho, a ver si vendo 100 libros. ¿Entiendes? Es muy diferente. Pero como yo ya había leído todo eso, mi ambición, mi hambre, mi pensar en grande había cambiado. Dije, no, yo voy a por el primer 1.000.000 de libros, que es lo que tengo que hacer. Ese tipo de pensamiento que para la gente es irracional es el que hace que tu vida cambie radicalmente. Entonces, uno de los errores más grandes es tomar decisiones que no cambien radicalmente tu vida. Si tú vas a tomar una decisión que te va a costar y vas a tener que renunciar a muchas cosas, asegúrate que esa decisión cambie radicalmente tu vida y para bien. Tiene que valer la pena y también la alegría. Pongo un ejemplo de cómo sería una de esas decisiones radicales. Dejar la universidad cuando te quedaban 4 asignaturas, dejar la natación que habías estado toda la vida y volver a casa de tus padres sin nada, sin dinero, sin nada, para ser un loco que va a escribir un libro de autoayuda y que va a ser... no sé, no sabía ni cómo escribirlo. Pero es que algo dentro de ti se despertó, sentiste la llamada, al igual que yo la primera vez que me puse delante de un micrófono, sentí la llamada y sabía que era eso lo que iba a dedicar mi vida, a la comunicación, ¿no? Sentir la llamada, pero hay mucha gente que está viendo ahora este programa que dirá, pero es que esa llamada no la he sentido, sé que hay cosas que me gustan, que me gusta hacer, me gustaría dedicarme a esto, pero no he sentido esa llamada. Cuando digo sentir la llamada, sabéis a qué me refiero, aquello que yo lo recuerdo, que además creo que en la otra entrevista también te lo comenté, yo me acabé dedicando a la radio, acabé trabajando en Onda Cero, que era mi emisora, era la que yo escuchaba más, porque para mí era eso la muerte. Exacto. Es decir, yo no sabía, es decir, yo con mi vida no quería hacer nada más. Yo o me dedicaba, era locutor de radio profesional en Onda Cero o la muerte. O no había otra opción. No había otra opción, Hay que no había plan B. Claro. Y luego mucha gente lo que dices, ¿no? Es que yo no he sentido esa llamada. Es que no hace falta sentirla. Basta con saber dónde no quieres estar. Es mucho más poderoso para el cambio y para tomar esa decisión el dolor que el sueño de que voy a alcanzar esto y va a ser espectacular. No. Sí, lo que no quiero ser. Lo que no quiero ser y lo que ya me está doliendo, lo suficiente. O sea, el dolor es una llamada a la acción, es una bendición. La gente trata de evitar el dolor. Yo lo uso a mi favor. Te decía antes, nunca puedes desaprovechar un hater, ¿no? A mí los haters me dan fuego, me dan gasolina. Pienso, os voy a desilusionar. Los que estáis viendo que queréis que caiga, os voy a desilusionar. Me estáis dando fuego, me estáis dando gasolina, ¿no? Pues todo el dolor... O sea, a lo mejor ellos se creen que me van a hundir, me están dando vidilla, ¿sabes? A veces estás aburrido, aparece un hater y dices, voy a triunfar más, ¿sabes? Si te da rabia ya lo que he logrado, prepárate porque vas a sufrir más. Pues con el dolor es lo mismo. O sea, hay mucha gente que la pobreza es suficiente para hundirle la vida. Y yo digo que la pobreza hay que usarla como combustible para salir de ahí. Cuando yo empecé a formarme con muchos mentores millonarios y tal, a algunos les preguntaba, oye, ¿por qué te has vuelto... multimillonario, millonario, lo que sea, ¿no? Y me decían, ¿por qué fui pobre? Y yo dije,
¿Cómo va a ser que siendo pobre, o sea, qué respuesta es esa? ¿De que te has vuelto millonario porque eras pobre? Dices, sí, Laín. O sea, si yo hubiera sido clase media, hubiera estado más o menos cómodo, hubiera estado más o menos bien, entonces no hubiera tomado la acción porque no me hubiera dolido lo suficiente. Pero cuando has tocado fondo de verdad, te ha dolido lo suficiente, es que no te queda más remedio que hacer eso, ¿no? Y si tú miras y estudias, yo como he estudiado, claro, cuando yo me he estudiado las biografías de la gente más exitosa, la mayoría venían de auténticos infiernos, a los que no querían volver. Entonces, cuando tú vienes de un infierno que puede ser familiar, una familia desestructurada, normalmente vienen de ahí. Cosas que dices, que mi casa era un infierno, un infierno. O sea, no se podía estar ahí. O me hacían bullying en el colegio y era lo peor. ¿Cuánta gente hay hoy en día triunfando en propósitos muy grandes que le hacían bullying en el colegio? A mí me hacían bullying en el colegio. Mi padre tuvo poliomielitis con 6 meses de edad y yo llegaba a casa al colegio y se metían con mi padre. O sea, me decían el del cojo, el no sé qué tal. Y yo decía, ¿pero mi padre qué os ha hecho? Se metían con mi padre que no se había hecho nada. ¿Sabes lo que descubrí? Los niños que se metían con mi padre me llevaba al colegio cada día. Los niños que se metían con mi padre, su padre no iba a llevarles al colegio. En realidad tenían envidia de que mi padre me llevaba al colegio y los suyos no. Y la manera que tenían era atacar con lo que ellos consideraban que era esa debilidad. Que lejos de ser una debilidad era una fortaleza, porque yo he aprendido mucho de mi padre, del tío con todo lo que tenía, sacar una familia de 3 hijos adelante y no rendirse y seguir adelante, y lo está haciendo y sigue ahí. Entonces, lo que te quiero decir es esto, es utilizar ese dolor a tu favor, ¿no? Y entonces, yo siempre he usado todo lo que me ha dolido, siempre a mi favor. Cuando tú eres clase media, te cuesta más prosperar, la mayor bendición es la pobreza, si la utilizas para prosperar, que te haya dolido ya lo suficiente. Una vez me acuerdo que estábamos comiendo con unos amigos fuimos al cine y mis padres nos dieron dinero para el cine, pero ya no nos dieron más, ¿no? Y luego fuimos a McDonald's y yo siempre he sido como muy hormiguita, tenía un poco de ahorrado y me pude ir al McDonald's y venía mi hermano también al McDonald's conmigo. Y entonces mi hermano no tenía para comprarse la hamburguesa y un amigo mío, que además venía de familia muy bien, muy acomodada y tal, le dijo, si te comes la caja de la hamburguesa, te pago una hamburguesa. Hostia. Eso, en ese momento, me mató. Es que dije, este tío, tal. Pero Alex, eso, cuando yo empecé a hacer todo lo que hacía hacer, tuve que enfrentarme a todos los desafíos de cuando mi mejor amigo se acostó con mi novia y mi novio con mi mejor amigo, me dejaron solo, todo eso. Cuando yo tenía el propósito de querer comprarles la casa a mis padres, poder sacarlos de donde estaba, solucionar todos los problemas económicos, mi fuelle, o sea, mi energía, mi gasolina era, yo tenía esa imagen aquí en mi cabeza, de ese tío diciéndole a mi hermano, abusando de la posición privilegiada que tenía y diciéndole a mi hermano. Y mi hermano comiéndose la caja de hamburguesa, que es la que te digo, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Estás tonto o qué? No te dejes hacer eso. Entonces yo vi eso y eso a mí me dio más energía para convertirme en la persona que he sido ahora. O sea, no me podía rendir porque no quería volver a vivir esa situación. Y lo más importante, yo también he pensado siempre que claro que hay gente que tiene una situación privilegiada en la vida y que abusa de personas que están en una situación inferior. Pero si tú no quieres que eso pase, asegúrate de ser la persona que está en la posición privilegiada. No te quejes. No, es que hay gente que abusa tal. No te quejes. No, es que hay empresarios que abusan de los trabajadores. Sé tú el empresario de éxito que no abusa de los trabajadores. Es fácil quejarte desde la grada. No sé tú la persona que dé ese cambio en el mundo, ¿no? Tú quieres que el mundo sea un lugar mejor, asegúrate de triunfar en tu propósito y de estar en una posición privilegiada en la que tú puedas dar ejemplo y ayudar a la gente. En lugar de seguir quejándote de es que se abusa de tal, no sé qué. No sé tú la persona que vaya a cambiar. Y en el Sermón de la Montaña, que fue el más famoso de Jesús de Nazaret, quizás, dice... bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los sedientos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bienaventurados todos los que estáis jodidos en la vida, porque eso será el fuelle que hará que podáis llegar a cumplir con vuestro propósito más superior. O sea, yo creo que hemos venido aquí a superarnos. Mucha gente, Alex, esta es mi visión de la vida, pero mucha gente viene aquí y lo que intenta es, como su vida es muy dolorosa, intenta desconectarse. Entonces, entran a una espiritualidad para desconectar. Todo el día meditando, todo el día evitando el mundo material. Yo no creo que Dios se haya equivocado poniéndote en un mundo material. Si te ha puesto en un mundo material con estos desafíos, es para que tu alma evolucione. Y tu alma evoluciona cuando superas los obstáculos, no cuando los evades, cuando los quitas a un lado y cuando los dejas debajo de la alfombra, sino cuando los enfrentas y dices, esto es lo que me está pasando, es justo lo que me tenía que pasar,
Esto es para lo que he nacido y tengo que superar esos obstáculos. Y te decía antes, es que yo me he vuelto mejor persona superando esos obstáculos que si me hubiera intentado desconectar meditando todo el día. Hubiera sido la misma persona, solamente que no enfrentando el problema. No, el problema hay que enfrentarlo. Eso es lo que te transforma. Esa es mi visión, ¿eh? La salida del infierno está en el mismo centro del infierno. Exactamente. Hay que entrar Sí, y sí, sales de ahí. Y cuando conoces a la gente que ha tocado el infierno, son gente espectacular. O sea, ¿Tú conoces gente que ha superado una enfermedad de estas que le decían que era incurable? Ostras, tú hablas con ellos y tienen una aura y una energía increíble. ¿Conoces a gente que ha estado en la pobreza más absoluta, en la más ruina y luego han conseguido prosperar? Tienen un aura increíble. O gente que a lo mejor, yo qué sé, pues eso, que le ha puesto los cuernos a su mujer o su marido y le ha destrozado la vida con hijos y tal, y se han reconstruido y han encontrado el amor otra vez. Y son gente que tienen una vibración increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque han encontrado la verdadera espiritualidad, que es la de superar los obstáculos. Cuando Jesús de Nazaret le decía a sus discípulos, seguidme, pero renunciad a vosotros mismos y que sepáis que mi camino es un camino de tribulaciones. No te estaba diciendo es un camino fácil, es un camino de tribulaciones. Pues ya te está diciendo cuál es el camino de la espiritualidad real. El de las tribulaciones. Estás tratando de evitar problemas cuando los problemas son las puertas a tus bendiciones. Pero detrás del desafío está la bendición, pero si te saltas del desafío, te saltas también la bendición. Y la gente no lo entiende, está buscando siempre la comodidad, que no me cueste, que no tenga problemas, que no tal. Tú quieres problemas, porque los problemas son la puerta al siguiente nivel de bendición en tu vida. pero no queremos sufrir, Raín. Claro. Y los problemas pues provocan sufrimiento, ¿no? La gente quiere ir al cielo y no quiere morir, ¿no? Ahí está. Pues hay que morir para ir al cielo. Y el cielo también lo podemos experimentar aquí en la Tierra. Sí, total, mediante total. la lectura de libros fantásticos. La saga, La voz de tu alma, 12 tomos que obviamente podéis seguir leyendo y podéis seguir comprando y adquiriendo Claro, también. claro, sí. Laín, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Ahora estoy muy enfocado en las mentorías privadas, muy enfocado. Estoy viendo transformaciones tan grandes. Mira, invito a todo el mundo, no sé si lo puedes hacer luego y si no, pues lo cortas esto y ya está, pero me gustaría que debajo de los vídeos que pusieras un enlace a mi página web al apartado de testimonios. Eso está hecho. No de mentoría ni nada, solo quiero que vean los testimonios la gente, ¿vale? No quiero venderles nada, solo quiero que vean los testimonios. Y si no, que me metan en mi Instagram también y vean los testimonios que he hecho. Porque es de lo que estoy más orgulloso en la vida, o sea, de lo que he contribuido a transformar la vida de esa gente. Pues ahora mi obsesión es esta, como te decía. Cuando tuve mi primer propósito, quiero comprarle la casa a mis padres y solucionarle los problemas a mis padres y quitarles todas las hipotecas y todo y que estén tranquilos, ahora mi objetivo es ayudar a la gente a tener esas transformaciones, que las estoy viendo, las estoy transformando, pero una barbaridad. No, y yo conozco unos cuantos de ellos Sí. y algunos de ellos han grabado precisamente y lo vas a ver en los testimonios. Aquí tenés el enlace y puedes entrar ahí. Laín, me voy a aprovechar un poquito de ti ya, antes de acabar la entrevista. Un consejo para llegar a mi primer 1.000.000 de suscriptores en YouTube. Que no vamos mal, pero dar el salto. Venga, 1.000.000 de suscriptores. Mira, ¿qué me recomiendas? pues yo en la vida siempre he pensado en aumentar las probabilidades. Aumentar las probabilidades, ¿vale? Nunca podemos tender al 100%, pero podemos tender a ese 100%. O sea, nunca vamos a llegar al 100%, pero podemos tender al 100%. Entonces, si tú quieres llegar a tu primer 1.000.000 de suscriptores, ¿qué tienes que hacer? Quemar todos los barcos, ¿no? Eliminar el resto de posibilidades que no sea eso. Eso parte por la primera decisión, que es, yo voy a llegar al primer 1.000.000, cueste lo que cueste, y no voy a parar hasta conseguirlo. Esa es la primera decisión, porque si no, en algún momento te convencerás y abandonarás. Jesús de Nazaret decía que los zorros pequeños estropean los viñedos. ¿Por qué no dijo los grandes? Porque los grandes ya los ves. Los pequeños son los que te pueden fastidiar la vida. Entonces tú tienes que saber en el pasado, porque todos son ciclos, tú tienes que ver en el pasado qué es lo que te ha saboteado. Cuando tú has tenido un sueño muy grande, ¿por qué has abandonado? Abandonar no significa tomar la decisión consciente de lo dejo. Abandonar también significa hacer otra cosa. Desviarte a hacer otra cosa que tú crees que es mejor. No, pues eso no. Tienes que... Primero, esa es la primera decisión. Luego, no reinventes la rueda. Sobre tu temática, coge lo que ya está funcionando más en YouTube porque el algoritmo trabaja con eso. Entonces, mira cuáles son las tendencias de lo que más están haciendo la gente y lo que más le gusta a la gente en esa temática. Y luego, muy importante, yo eso siempre lo recomiendo, vídeo diario. ¿Por qué vídeo diario? Vídeo diario. ¿Pero por qué? Porque cada vídeo que tú sacas es una probabilidad de que ese vídeo se viralice. Entonces, si yo apuesto todo a un vídeo semanal, tengo una probabilidad. Si yo saco 7 semanales, tengo 7 probabilidades. Y esto solo funciona si cada vídeo que yo hago me lo tomo como si fuera mi único vídeo semanal.
Porque si no, mentalmente te relajas y dices, como tengo 7 oportunidades, me relajo. No, si cada oportunidad te la tomas como la única, como si solo hicieras ese vídeo semanal y te la jugases todo a ese vídeo semanal, es probable que 2 de esos vídeos se vuelvan virales. Entonces voy a avanzar 7 veces más rápido que el que hace solo uno, ¿no? Ahora multiplica eso al mes y multiplica eso al año. Pero solamente funciona si haces una práctica deliberada. Una práctica deliberada es con intención de mejora. Fíjate, ¿desde dónde se hace, no? Desde el estado de que sabes que ese va a ser un vídeo único, que es cuestión de vida o muerte. Sí. Vida o muerte, o sea, ese vídeo, del éxito de ese vídeo depende de mi canal, Sí. depende de mi vida, dependo yo. Lo que más cuesta, Alex, es la disciplina de que diariamente tengas el estado de concentración y enfoque. Sí. Lo contrario de la atracción es la distracción. Entonces tú tienes que estar súper concentrado y enfocado y con una intención. Hablabas antes de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger explicaba cómo cuando quería ser el ganador de Mr. Olympia y ser el culturista más importante de la historia, pues él se centraba en grupos musculares, ¿no? Y por ejemplo, cuando él estaba haciendo el press de banca para trabajar el pecho, él se enfocaba en el pecho y visualizaba mientras hacía el press de banca cómo sus pechos crecían como montañas, ¿no? Pues eso es lo que tienes que hacer. En cada vídeo diario, enfocarte en que ese vídeo se va a viralizar y que va a ser un vídeo de lo que tú en ese momento creas. Depende, o sea, si tú estás teniendo ahora vídeos, no tú, una persona que esté viendo esto, de 1000 reproducciones, no pienses que ese vídeo va a ser de 1 millón, pero piensa que va a ser de 100.000 o de lo que tú creas en ese momento que sea creíble para ti, de 10.000, ¿vale? Y apuntas a eso. Y tienes que visualizar mientras estás creando ese vídeo que ese vídeo va a llegar a esos 10.000. Eso te requiere un grado de concentración y de enfoque súper bestia que cansa mucho, agota. Por eso tienes que estar muy enfocado en eso y hacer eso lo primero de la mañana. Si lo más importante para ti es el vídeo y de ese vídeo va a depender el resto de tu negocio, entonces tu vídeo es lo más importante para tu negocio. Y eso es lo que le tienes que dar más importancia. Y luego también romper muchos patrones. Arnold Schwarzenegger, en esa época, en el culturismo, decía, no, es que los gemelos es muy genético. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo que hacen todos los grandes, modelar al campeón. Buscó quién era el que tenía los gemelos más grandes dentro del culturismo en el mundo, ¿no? Encontró a un tío que vivía en otro país y tal, y se fue a entrenar con ese tío, ¿no? ¿Y qué encontró? Que de genética nada. Que ese tío trabajaba los gemelos 10.000 millones de veces más fuerte que él, levantaba más peso, hacía más repeticiones. O sea, que lo que le habían dicho para justificarse, no, es que eso es muy genético. Pues no, el que tenía los gemelos más grandes del mundo no era genético, es que los entrenaba más que él. Entonces eso es muy importante, o sea, al final es toda una dedicación, todo es energía. Si tú le dedicas mucha atención, energía y enfoque a una cosa, eso crece, ¿no? Allá donde va la atención, va la energía, eso se expande. Donde va tu atención, crece, se expande. Entonces, si tú le estás prestando atención al gemelo mediante ejercicios, porque la mejor manera de prestarle atención a las cosas es mediante la acción, porque involucras el cuerpo. Dice el doctor Joe Dispenza, el subconsciente está reflejado en el cuerpo. Si tú en tu cuerpo, mediante las acciones y con una intención deliberada, como se dice en la Biblia, orar sin cesar, ¿no? Tú estás orando sin cesar y lo que estás haciendo con esa acción te está acercando a ese objetivo, le estás metiendo una cantidad de energía enorme a eso. Y eso va a crear una manifestación más grande que el que hace las cosas por hacer. O el que está despistado, o el que está... Yo siempre digo, cuando era nadador, tú veías a 2 nadadores entrenando y dices, ¿cómo puede ser que este gane medallas y este no? Si entrenan lo mismo, yo les veo, desde fuera sí, pero tú no sabes en lo que está pensando. Este igual está pensando en la peli que va a haber después, en que, ay, qué rollos tener que hacer ahora y este está pensando en la medalla que quiere ganar, en la técnica que tiene que hacer, en lo que tiene que hacer cada momento, como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Imaginarse que su pecho crece como montañas. Pues eso es lo que tienes que hacer. Imaginarte siempre el resultado final mientras estás haciendo y... con esa práctica deliberada que te decía, ¿no? Le preguntaron a Paco Lucía, oye, me encantaría tocar la guitarra como tú tocas, ¿no? Paco Lucía quizás ha sido el mejor guitarrista flamenco de la historia, ¿no? Y una vez le preguntaron, oye, yo quiero tocar la guitarra como tú, ¿qué tengo que hacer? Dice, fácil, entrena 14 horas diarias durante los siguientes 40 años y tocarás como Paco Lucía, ¿no? Ese es el don. El don de Paco Lucía te lo explicó él muy claramente, ¿vale? Pero desde fuera, cuando ves alguien hacer algo tan extraordinario, crees que le ha bajado un don del cielo. Lo que no ves son las 14 horas diarias durante 40 años. Y no solamente basta con 14 horas diarias, sino con la práctica deliberada, es decir, orando sin cesar. En cada práctica que yo voy a hacer, tengo que mejorar un poco lo que hice ayer. Y eso requiere mucho esfuerzo, mucha concentración y, una vez más, mucha energía. Entonces, la acumulación de mucha energía durante 14 años, durante 40 años, 14 horas al día,
crea la habilidad que desde fuera parece un don, pero de don no tiene nada. Lo que tiene es más horas y más dedicación y más energía que nadie en este planeta, ¿no? Claro, pero 14 horas al día, en el caso de Paco de Lucía, ¿no? Tocando la guitarra. Claro, ¿dónde está el tiempo para el disfrute, para estar con los amigos, con la pareja, para otras áreas de la vida que también son importantes, ¿no? No solo el éxito profesional. Es que depende para cada uno lo que es importante. A lo mejor, al final es una construcción social, ¿no? De que necesitas tú para ser feliz, tengo que tener pareja, amigos, ir al bar y tal. Pues a lo mejor no. A lo mejor yo soy más feliz que nadie mejorando mi guitarra cada día, ¿no? Y la gente no lo entiende eso. Pero es que tú tienes que... Yo puedo respetar, o una persona, o Paco Lucía puede respetar al que quiera estar... Y Paco Lucía también estaba... Yo sé que le gustaba mucho jugar al mus, eso lo ha explicado Alejandro Sanz, que jugaba mucho a las cartas, de todo esto y tal, ¿no? Pero la gente tiene que entender que cada uno tiene que pagar el precio en función de dónde quiere llegar, ¿no? O sea, si tú quieres llegar aquí arriba, el precio a pagar es igual, es este. El problema y la incongruencia viene cuando tú dices que quieres llegar aquí arriba, pero tú haces hasta aquí. Entonces no puedes, es una incongruencia. Aparte es que sería injusto. Tú imagínate, Alex, que alguien vendiera 1 millón y pico de libros como yo, facturara X millones de euros como yo, sin haberte esforzado o haber hecho todo lo que yo he hecho. Yo tendría con todo el derecho del mundo, me iría a Dios y le pediría explicaciones. ¿Sí o no? Le diría, tío, esto no está bien, ¿eh? No es lo que hemos quedado, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo es justo. O sea, vivimos en un mundo justo, que lo que tú das es lo que tú recibes. Y tienes que saber el canal por el cual llegan las cosas. Mucha gente me dice, es que yo soy muy buena persona y no tengo dinero. ¿Pero verdad que tienes muchos amigos? Sí, pero no tengo dinero. Claro, es que el canal por el cual llega el amor son las relaciones, pero el dinero llega a través de los negocios. ¿Cómo te has involucrado tú en los negocios? No, yo he hecho lo mínimo. Yo lo que quería era un trabajo estable de 1.000 euros al mes que me permitiera pasar el mes y los fines de semana tenerlos de vacaciones y irme un mes de vacaciones y tal, claro. Pues esa es la energía que le has puesto al canal por el cual llega el dinero. Por eso no te llega más dinero. Pero en cambio en tus relaciones es espectacular, porque tú eres muy buena persona y te dedicas mucho a tus relaciones, ¿no? Y eres muy social, te dedicas a las relaciones y tienes un montón de amigos y te quieren mucho y eres imprescindible. Porque has trabajado el canal de las relaciones. Lo mismo que la salud, ¿no? Es que he perdido la salud. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a tu salud conscientemente en los últimos años? No la has perdido de la noche a la mañana. Es que no le has dedicado tiempo al canal por el cual llega la salud, que es tu cuerpo. Y tu cuerpo está involucrado también, la mente, la emoción, ahora ya lo sabemos, ¿no? Pues es lo mismo. La gente tiene que saber que por más rituales que hagan, si tú no le das energía a ese molde del dinero que es a través de los negocios, no va a crecer eso en tu vida. Eso la gente lo tiene que entender. Que los rituales pueden cambiar tu vida, pero tú tienes que estar ya enfocado y dentro de ese canal por el cual va a llegar ese dinero. Si tú no estás en el canal y no eres el canal, no va a llegar. Por eso siempre, el mejor trabajador va a ganar menos que el peor trabajador. El peor empresario puede ganar menos que el mejor trabajador, pero el mejor empresario siempre va a ganar más que el mejor trabajador. ¿Por qué? Porque tiene un grado de responsabilidad y de involucración mucho más grande que el mejor trabajador. Y los mejores trabajadores que ganan más en puestos más altos en empresas, también son gente que se involucran más como si la empresa fuera suya. No se van el viernes y se olvidan. Fin de semana siguen pensando en la empresa, en los problemas que tienen que resolver, por eso ganan más los puestos de CEO. Y el emprendedor igual, ¿no? Al final, ¿de qué estamos hablando? De la energía que le pones a una cosa. Entonces no es lo mismo decir yo me dedico a lo mínimo y quiero hacer lo mínimo y quiero el mínimo de responsabilidad y no quiero dedicarle tiempo, entonces lo que vas a obtener es equivalente a lo que tú estás dando. En cambio, si dices, no, yo cuando dejé la universidad, muy bonito el sueño, pero luego 14 horas al día, de lunes a domingo, todos los días, durante los siguientes 13, 14 años, ¿no? Entonces eso pues crea un molde tan grande que se ve en el resultado que la gente ve hoy en día. Y claro que he visualizado, he cambiado mi sistema de creencias, si no, no lo hubiera logrado, me hubiera estado saboteando yo a mí mismo todo el tiempo. Pero hay que trabajar todo eso y saber el canal por el cual llega, ¿no? ¿Sentir que uno lo merece forma parte de ese resultado, de ese éxito? ¿Sentir en lo más profundo que ese éxito, eso lo merezco? Sí, pero ¿sabes cómo me siento yo que lo merezco? ¿Cómo? Porque la gente dice, o sea, el merecimiento no se trabaja con afirmaciones, se trabaja cumpliendo lo que has dicho que vas a hacer. Bien. Yo cada vez que digo voy a hacer esto y lo logro y supero el obstáculo y no me rindo y quemo todas las barcos y digo lo voy a hacer en este tiempo y en esta forma, cuando lo logro me siento mejor, me siento más poderoso y con más merecimiento de lograrlo todo. Y yo siempre pienso una cosa, si yo en lo que sea que quiera lograr, me da igual si es superar una enfermedad incurable, ganar mi primer 1.000.000 de euros, vender mi primer 1.000.000 de libros o lo que sea. Siempre pienso lo mismo. Si
si yo estoy dispuesto a hacer más que nadie en este planeta, si alguien se lo va a merecer, ¿quién va a ser? O sea, si yo estoy dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer y sacrificar todo lo que hay que sacrificar para lograr eso, ¿tú te crees que yo voy a tener algún tipo de problema con el merecimiento? No, es que si alguien lo puede lograr, voy a ser yo. Y si alguien además se lo merece, voy a ser yo. La falta de merecimiento viene porque en el fondo de tu alma sabes que no estás alineado con lo que tú dices que quieres lograr. No estás pagando el precio, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Dios da de comer a los pájaros, pero no se lo echa al nido. Tienes que ir a buscarlo. Y eso la gente no lo entiende. Jesús lo explicaba en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador dice, el sembrador tira un montón de semillas, y una cae en la tierra, infértil, otra cae encima de la tierra y se la comen los pájaros, otra cae en la roca y se seca por el sol, pero hay una que cae en tierra fértil y esa es la que te da el 101%, ¿no? Pero fíjate que el sembrador siembra mucho, 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 no para. Y de repente alguna sale, ¿no? Pues te lo está explicando Jesús de Nazaret. ¿En qué parte de esto te habla de la no acción? Si tú te estudias bien la Biblia y Jesús de Nazaret, que es el hombre más importante de la historia, o sea, el único capaz de marcar la historia un antes y un después, además la persona más documentada de la historia. Tú sabes que de Julio César hay 10 textos solo, y de Platón hay 6 o 7, y nadie duda de la existencia de Platón y de Julio César. ¿Sabes cuántos hay de Jesús de Nazaret? Más de 5.000. Más de 5.000. Y 5.600 o por ahí. Muchos de ellos escritos por sus enemigos, los fariseos, ¿vale? O sea, gente que odiaban a Jesús de Nazaret y hablaban de los milagros, hablaban de la resurrección, hablaban de todo esto. Es la persona más documentada de la historia. Y sin embargo todavía hay gente que duda. Yo creo que quitando la religión del medio, tú tienes que estudiar esa figura y tienes que estudiar la Biblia porque realmente es que contiene todo. Y cuando tú estudias esto, sales un poco de la espiritualidad de sofá, que yo digo, de la metafísica de sofá, que no funciona, y empiezas a hacer la metafísica real, que es la de la fe real y la de la acción masiva real, y la de que realmente te va a dar resultados, que es uniendo las dos cosas. La metafísica del sofá no funciona, la metafísica de la acción masiva sí. Exactamente. Laín, me ha encantado charlar contigo, la verdad. Estaría mucho más, pero ya es que me están mirando y que tienen que cerrar. Claro, es que ya la 1 de la noche ya. Laín, muchas gracias. Oye, encantado. Por estar aquí. Y felicidades por el cambio que has hecho, que te conozco desde hace como 10 años o 15 años o así. Sí, porque nos encontramos en el Magic. Hace un montón de años. Un montón de años. Y hoy que te he visto en persona por primera vez desde ese momento, he alucinado en colores con el cambio de transformación que has hecho, súper inspirador, ¿eh? Por eso que todo se puede. Tú eres el primero que lo sabes y que lo has hecho. Es que realmente lo que tú has hecho ha sido increíble. O sea, ha sido espectacular. Todo se puede si es cuestión de vida o muerte. Exactamente. ¿Eh? Sí, es así. Enfoque. Es así. Muchas gracias. Muchas gracias.